Hay un bucle en el que muchas personas pueden estar sumergidos, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, el negativismo, el dramatismo, la tacañería, todo este tipo de cosas que tú tienes que identificar. Esos bucles surgen como sombras dependiendo de las circunstancias en las que hayamos vivido. Entonces uno de esos bucles es el dramatismo, es decir, personas que todo lo dramatizan, ¿sí? Nunca van a estar contentas porque siempre van a considerar que siempre hay algo mal, que hay algo que no les alcanza, entonces si tienen que madrugar, por ejemplo, no tienen empleo, ¿sí? Y obviamente cuando no tienen empleo están dramáticos, están, que no me sale, que esta entrevista, que todo esto. Y eh, una vez consiguen el empleo, entonces ya se empiezan a quejar porque tienen que madrugar y que no les alcanza el tiempo para madrugar. Y luego cuando llegan al trabajo se quejan de los compañeros, que porque los compañeros tales cosas y que no le ayudan, luego del jefe y luego de ¿cómo se llama esto? De los horarios de trabajo, de que hay mucho trabajo, ¿sí? Entonces, esas asociaciones, esos bucles de negativismo, es que, o sea, ¿cómo puede surgir alguien a partir de ahí? O sea, ¿qué oportunidades pueden brindar si todo lo ve negativo, sí? Ese sería un bucle. El otro bucle es, por ejemplo, eh, sí, es que se me estaba yendo la idea y no quería que me fuera. Este otro bucle es muy importante. El de, ya se me olvidó otra vez. Sí, el de estar a la defensiva. Miren, este es terrible porque una persona cuando está en ese bucle cree que todo el mundo le está atacando, ¿sí? Que todo el mundo le está diciendo algo por su mal. Eh, Oye, mira, ¿por qué no? Sí, sí, ¿por qué no madrugas más temprano? Entonces consideran, sí, en el caso de que esté diciendo que no, como se dice, no le alcanza el tiempo por la mañana, entonces madruga más temprano. Entonces de una vez, tal cosa, tal otra, que no se mete en mi vida, ¿sí? Por decir. Entonces, tienen una actitud defensiva contra todo el mundo, ¿sí? Y piensan que no hay nadie confiable, que nadie les va a ayudar, que todo el mundo le critica, que todo el mundo le tiene envidia, ¿sí? Hay un bucle ahí, o sea, terrible, ¿sí? Terrible. Esa actitud defensiva contra todo el mundo. Otro bucle, el de la tacañería, ¿sí? La persona siempre está ahorrando en todo, en cosas innecesarias. Sobre todo, por ejemplo, acá en Latinoamérica, un fenómeno muy normal es que no vacíen los baños, ¿sí? Y esos baños, uno entra a ciertos lugares o incluso en las oficinas, uno ve compañeros de trabajo, pues en algún momento que yo trabajé en empresas, siempre estaba mucho ese comportamiento de dejar los baños sin vaciar, ¿sí? Y eso huelía horrible. Entonces se pone uno a pensar que seguramente crecieron en ambientes, obviamente por eso la importancia del autoconocimiento, ¿sí? Y porque uno al conocerse en ciertas conductas, se conocen los demás y al vivir mucho tipo de experiencias, y cuando tú vives muchos tipos de experiencias, dejas de ser idealista, ¿sí? Y comprendes a los demás. Entonces, uno comprende o también cuestionarse la familia en la que uno creció, todo eso ya lo he explicado en otros videos. Entonces me acuerdo de un compañero cuando yo trabajaba hace muchos años en cierta empresa, él no vaciaba el baño, ¿sí? Siempre dejaba todo eso desasiado y tiene toda la lógica porque en ciertos lugares para ahorrar agua deciden no vaciar, ¿sí? Y se prefieren quedar con esos berrinches, hacen ese sacrificio voluntariamente con el objetivo de que no les vaya a llegar la cuenta del agua alta, ¿sí? Obviamente para quien trabaja o quien vive con un salario mínimo, esa persona tiene que hacer maravillas, ¿sí? Tiene que hacer todo tipo de maravillas, aunque claro, el dinero que ahorran se lo gastan en otro tipo de cosas. Porque como dice por ahí, hay un desequilibrio, ¿sí? Entonces estás ahorrando en lo que no tienes que ahorrar, de tal manera que ese dinero se te va por otro lado, ¿sí? Y finalmente la persona pues siempre vive alcanzada. Lo que yo siempre les he dicho,
uno en este mundo no necesita muchas cosas que nos han hecho creer que necesitamos. Básicamente un ser humano puede vivir con lo básico, que es un lugar cómodo donde descansar su cansada espalda, ¿sí? Y un alimento, ¿sí? Que el alimento puede ser económico, zanahoria, de hecho todo el alimento que es costoso es el procesado, es la comida rápida, la cosa que no te sirve, ¿sí? Pero si tú consigues tus verduras, que es tus zanahorias, tus habichuelas, todas estas cosas básicas que sí son nutritivas, las cocinas, ya ahí con eso tienes tú para solucionar muchos problemas de salud, tus vitaminas y todos los alimentos que necesitan tu cuerpo, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, eso y un buen lugar como donde dormir, así sea una habitación, ya con eso tienes, ¿sí? Pero como no nos sabemos manejar emocionalmente, porque el ser humano no está preparado para eso, ya lo hablo en otros videos, pero igual acá te toco brevemente este tema. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra mente, eh, cada vez que la cultura enfrenta nuevos avances tecnológicos y como la mente no está preparada para ello, porque la mente no da saltos, o sea, es decir, la mente automáticamente ya no sabe cómo enfrentarse a una situación, sino que a partir de ahí viene una serie de consecuencias, de vicios, de prejuicios, toda una cantidad de cosas que tenemos que conocerlas y luego solucionarlas, ¿sí? Entonces, suceden, ¿sí? Suceden tan simplemente como es una serie de cosas que no estamos preparados. Entonces, actualmente la sociedad no está preparada para recibir tantos niveles de distracciones, de saturación de información, de cosas buenas para hacer que son adictivas. Entonces, como no estamos preparados, caemos en eso, ¿sí? Es normal que caigamos en todo ese tipo de situaciones. Entonces, es eso. Hay que salir entonces de todos estos bucles, incluso el entretenimiento son bucles, ¿sí? Personas que viven para entretenerse, ¿sí? Hay que identificar estos bucles y a partir de ahí, de identificados, entonces ya decir, bueno, ¿cómo me salgo de estos bucles? Entonces, la manera correcta es no estar en un bucle simplemente porque crees que tiene que ser de esa manera. No, hay cosas que tú puedes sacrificar, ¿sí? El tacaño, hay cosas que puedes sacrificar y hay cosas que puede, como se dice, dejar fluir, ¿sí? Entonces, a veces el tacaño, por circunstancias que sí lo requieren, ahorran la limpieza, ¿sí? Ahorran la limpieza, pero lo gastan, por ejemplo, en alcohol, ¿sí? En vicios y este tipo de cosas, ¿sí? Está compensando mal. Entonces, enfóquese en sacrificar lo que es difícil y deje, deje de hacer sacrificios sobre lo que es fácil sacrificar, ¿sí? Es la manera correcta de hacer. Entonces, vacíe bien el baño, pero sacrifique las cosas que para usted son difíciles, como por ejemplo son sus vicios, ¿sí? Esa es la manera correcta de funcionar. Respecto a los dramas, usted tiene que dejar de asociarse negativamente con cada cosa que a usted le está sucediendo, ¿sí? Usted tiene que pensar que si es con su jefe, pues entonces voy a pensar cómo llevarme bien y que me dé estas oportunidades o cuáles son sus expectativas de trabajo, ¿sí? Si es con sus compañeros de trabajo, pues entonces trabaja con quien te facilite las cosas y no trabaja con quien no te facilite, ¿sí? O no estés prevenido, ¿sí? No creas que todo el mundo te quiere atacar. Y así sucesivamente. Ahí te he dado ejemplo de tres bucles en los que las personas se encuentran normalmente anclados y tú deberías aprender a solucionarlo y a salirte de ahí, ¿sí? Y cambiar tus paradigmas y las maneras en que tú te asocias con las cosas, ¿sí? Entonces, el tacaño tiene que desconectar ciertos sacrificios que está haciendo y conectarlo a ciertas cosas que le ayuden a crecer, ¿sí? O a mejorar. El dramático tiene que agradecer las cosas que están en su vida, que son positivas, y mirar las oportunidades y no las cosas de las cuales adolece, ¿sí? Eh, y el que es prevenido aprenda a confiar en los demás. Y era lo que les quería hablar.